Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un queso sin lactosa, 100% vegetal, un queso vegano súper sabroso a base de semillas de girasol. Cuando aprendas a hacer este queso vegano no vas a parar de hacerlo porque está buenísimo. Es ideal para hacer pizzas, para rellenar empanadas, tartas, pastas. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Y para comenzar esta receta vamos a usar una taza de semillas de girasol crudas. Las vamos a dejar en remojo con 2 tazas de agua por aproximadamente entre 6 y 8 horas. Pasado ese tiempo vamos a retirar el agua del remojo y vamos a lavar muy bien las semillas. Una vez que las lavamos bien, las vamos a colocar en una procesadora o en una licuadora. Vamos a agregar una taza de agua, una cucharadita de sal y una pizca de cúrcuma. Ahora vamos a licuar muy bien para que se trituren todas las semillas. De paso les muestro un poquito el paisaje que veo desde mi cocina. Una vez que ya quedaron bien licuadas, le vamos a agregar 2 cucharadas de fécula de mandioca o fécula de papa, la que ustedes tengan, y 50 mililitros de aceite de oliva. Vamos a licuar nuevamente. Va a quedar una consistencia bien cremosa, una consistencia espesa, y la vamos a colocar en la olla. No la vamos a filtrar porque las semillas van a ser parte del queso. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Vamos a preparar el molde. Vamos a colocar aceite y vamos a colocar condimentos. Esta mezcla de condimentos se llama chimichurri y la vamos a colocar así, de esta forma, para decorar el queso. Vamos a prender el fuego máximo, más o menos por 5 minutos. No dejen de revolver para que no se queme, para que no se pegue la preparación en la base de la olla. Cuando pasan más o menos 5 minutos, ustedes van a notar que comienza a espesarse. Ahí tienen que bajar el fuego. Y cuando empieza a hervir, que empiezan a salir esas burbujas de aire, cuando empieza a hervir son más o menos 5 minutos hirviendo. Ustedes tienen que ir revolviendo a fuego mínimo. De cocción en total son más o menos entre 10 y 15 minutos. Pasado ese tiempo, apagan el fuego y una vez que apagamos el fuego, vamos a agregar 3 cucharadas de esta mezcla de condimentos. Vamos a revolver bien. Estos condimentos le van a dar mucho sabor. Se derrita, va a tener sabor gracias a estos condimentos que le estamos agregando. Vamos a colocar la preparación en el recipiente y vamos a dejar que se enfríe. Una vez que se enfrió, vamos a guardarlo en la heladera por aproximadamente 3 horas. 3 horas después lo vamos a sacar y lo vamos a desmoldar. Miren qué lindo que se ve y tiene un olorcito a condimentos espectacular. Tienen que probar esta receta de queso vegano a base de semillas de girasol porque está buenísima. Es un queso vegetal súper sabroso.
Sirve para untar en las tostadas porque es un queso cremoso. También sirve para hacer pizza, para hacer lasaña, para hacer rellenos de tartas, empanadas, para acompañar las pastas, para lo que te imagines. Este queso vegano es súper sabroso. No te pierdas de probar esta receta. En casa el queso vegano nunca dura más de 2 días, pero te cuento que lo podés guardar en la heladera por aproximadamente 3 días. Te cuento que usé el queso para hacer pizza a la sartén, pizza con masa de avena, que si querés probar esta receta te dejo el link en la descripción. Y también usé el queso para hacer una tarta de espinaca con masa de avena y zanahoria que voy a publicar la próxima semana. Esta tarta quedó fantástica. No dejes de probar la receta de este queso vegetal súper saludable porque está buenísima. Y cuando lo pruebes, contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que te voy a dejar el detalle de los ingredientes aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otras recetas de quesos veganos que son súper fáciles y sabrosos. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y si tenés alguna duda o querés dejar alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios.